pero la vida no le, como que no le van en la vida las cosas como deberían de irle, ¿no? Entonces, orando al Señor, encontré un pasaje que nos pueda ayudar a todos cuando nos encontramos con alguna persona que nos dice que tiene mucha fe, que se denomina creyente, pero tú sabes que la vida de esa mujer, de ese matrimonio, de esa familia, no es una vida bendecida, no es una vida atractiva en ningún aspecto, sino que es una vida que tú dices, Dios mío, pues si esto es tener fe, vivan los ateos, como dijo el otro, ¿no? Entonces hay un pasaje muy, muy interesante que está ahí en la Biblia y yo lo quiero compartir con ustedes y justamente me he dado cuenta que solo lo que vamos a leer esta noche, solo lo podemos leer en Lucas, capítulo 17. No hay en ninguna otra parte de los evangelios este relato bíblico. Hay otros, pero este no. Solamente en Lucas capítulo 17, a partir del versículo 11, encontramos la historia de una sanidad a distancia. Claro, esto nos tiene que motivar muchísimo a nosotros, porque el Señor no solamente sanaba haciendo actos de presencia o tocando a una persona enferma en un momento determinado, sino que sanaba a distancia, sin necesidad de que el enfermo se acercara a Él o que Él se acercara al enfermo, sin necesidad de tocarlo, sin necesidad de imponerle las manos y bendecirlo, sin necesidad de eso, se producían también en momentos puntuales sanidades y milagros extraordinarios. Lucas 17, versículo 11, nos habla de la historia de 10 hombres que tenían un problema en común. Seguramente eran de diferentes nacionalidades, de diferentes extractos sociales, pero todos tenían un problema en común. Y dice la historia que Jesús iba a Jerusalén y estaba pasando entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Versículo 16. Se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados, y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar un momentito y pedir que el Señor nos ayude a extraer verdades que contiene este pasaje, lecciones que pueden ser aplicadas a nuestro diario vivir y que podamos salir de aquí con las ideas claras y podamos salir de este lugar esta tarde dándole gloria a Dios. Señor, te damos muchas gracias por este privilegio, esta nueva oportunidad que nos brindas de estar aquí reunidos. Te pedimos, Señor, de una forma especial que ahora que vamos a escudriñar tu palabra, tú ilumines nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, para que podamos, Señor, disfrutar del estudio de tus sagradas escrituras y podamos aprender los principios que nos van a ayudar a vivir vidas victoriosas, vidas bendecidas, y que podamos caminar según el diseño, según el propósito tuyo en nuestra vida. Bendícenos y dirígenos en este tiempo de estudio de tu palabra, Señor. Te lo pedimos unánimemente en esta tarde, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Nadie puede dudar de que estos 10 hombres tenían fe. Nadie puede dudar de eso. Los leprosos no podían vivir en comunidad. Según la ley, los leprosos, puesto que tenían una enfermedad contagiosa, tenían que dejar, en el caso de que estuvieran casados, sus esposas, sus hijos, sus maridos, en el caso de que fueran mujeres, tenían que dejar sus negocios, sus propiedades y marcharse a lugares lejanos donde no habitara nadie, puesto que, como acabo de decir, la lepra es una enfermedad tremendamente contagiosa y destructiva. Eran personas evidentemente sin ninguna esperanza. Ellos sabían que con el tiempo no iban a ir a mejor, sino al contrario, iban a terminar muriendo de aquella terrible enfermedad. Una enfermedad que la primera constancia, el primer ejemplo que tenemos en la Biblia de una persona leprosa, curiosamente fue una mujer. Una mujer que por hablar mal de su hermano
de Moisés, quedó leprosa durante varios días. Y la Biblia dice que todo el pueblo estuvo detenido sin poder avanzar en rumbo a la tierra prometida porque estaban esperando a que ella fuera sanada. Y fue sanada porque dice la Biblia que reconoció su pecado y el Señor la restauró y pudieron seguir avanzando. Así que ese es el primer ejemplo bíblico que tenemos de una persona que quedó leprosa. Por eso los judíos siempre asocian toda enfermedad de la piel, toda enfermedad que tenga que ver con la piel o con cuestión de la lepra, con el hablar mal, con el criticar, con el juzgar, con el quejarse, con el murmurar. Siempre en la mentalidad, en la cultura judía, toda enfermedad que tiene que ver con la piel siempre la asocian con una forma destructiva o negativa de hablar. Así como cada enfermedad tiene, digamos, el sentido, hay 5 sentidos y cada enfermedad tiene un sentido que a través de la mala utilización de ese sentido pueden venir ciertas y determinadas enfermedades. En la Biblia se relaciona el hablar mal con enfermedades cutáneas, con enfermedades de la piel, incluso la lepra. Y estos 10 hombres vivían una vida triste, una vida en la que sabían que nunca más volverían otra vez a vivir una vida normal, a dedicarse a sus negocios, a sus empresas, a la pesca, a la agricultura, a la ganadería, o a tener comunión con sus amistades o familiares. Ellos sabían que eso se acabó. No había remedio. Puede ser que una persona que contrajera la lepra fuera una persona moralmente buena, religiosa, pero ellos sabían perfectamente que ni siquiera la religión judía, el judaísmo, iba a poder restaurar la piel, iba a poder restaurar su enfermedad. Ni siquiera con dinero, ya que no se podía con la religión, bueno, pues con dinero, el mejor médico, tampoco. En aquellos tiempos la lepra era una enfermedad, ya digo, totalmente incurable. Tenían que salir de las ciudades y esperar lentamente que sus cuerpos se fueran deteriorando hasta llegar a la muerte. Pero se la jugaron. Bajaron de esas montañas, de esas cuevas, de esos lugares donde estaban escondidos y se la jugaron entrando a un pueblecito, a una pequeña aldea por donde Jesús en ese momento estaba pasando. Probablemente ellos tenían información o lo habían seguido de lejos y sabían que en aquel lugar podían acercarse a él y pedirle clemencia, pedirle misericordia, un milagro. Y dice la Biblia que esta gente bajó de ese lugar donde se encontraban y de lejos se pararon y le dijeron al Señor: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ahora, lo curioso de este milagro es que vemos gente que tiene fe, gente que claman correctamente al Señor, con humildad, gente que se juega la vida. Si los encontraban allí, los podían matar a pedradas, porque nadie iba a correr el riesgo de contraer la enfermedad por culpa de estos leprosos que se habían escapado del lugar donde tenían que estar viviendo. Demostraron valor, demostraron una fe tremenda en el Señor. Pero hay un ingrediente en este milagro que es el que a mí me ha llamado poderosamente la atención, porque ejemplos de fe tenemos miles en la Biblia. Pero ¿de qué sirve tener una fe tremenda en el Señor si luego no somos creyentes obedientes? ¿De qué sirve tener una fe y las ideas claras en cuanto a la existencia de Dios, en cuanto a la inspiración de las Escrituras, en cuanto al cielo, en cuanto al infierno, en cuanto a la obra de Cristo, su muerte, su resurrección, su segunda venida? Si todo eso lo sabemos y lo tenemos claro, pero luego nuestra vida no es una vida caracterizada por la obediencia, ¿de qué sirve? ¿De qué nos sirve? Encontramos en la Biblia muchas personas que creían en Dios. Encontramos en la Biblia personas que adoraban al Dios vivo y verdadero, no eran gente idólatra, pero que luego no hacían caso a lo que el Señor les decía. Me viene a la mente la palabra cuando un día el Señor les dijo a sus discípulos: ¿ustedes verdaderamente queréis ser mis amigos? Pues si ustedes quieren ser mis amigos, yo les voy a decir el único requisito que yo le pido a los que quieren tener amistad conmigo: guardad y cumplid mis mandamientos. Punto. Y Juan escribe años más tarde en una de sus cartas y dice que los mandamientos del Señor no tienen que ser gravosos, es decir, no nos tiene que costar una barbaridad cumplirlos, porque si le amamos, pues para nosotros debería ser un deleite cumplir con sus mandamientos y no ser una pesada carga que parece que aquello más que una bendición es una penitencia, es un castigo. Entonces vemos en estos hombres que sí, tenían mucha fe, pero hay un momento en el que el Señor les dice que hagan algo fuera de toda lógica. Volvamos otra vez al texto. Cuando ellos alzan la voz en el versículo 13 y piden al Maestro, piden al Señor misericordia, dice que el Señor les dice: id
y mostraos a los sacerdotes. Ahora, esto de la lepra es algo muy amplio. Nos faltaría mucho tiempo para estudiar en detalle cuáles eran los síntomas. ¿Por qué un sacerdote, que eran los que examinaban a la gente del pueblo, tomaba la decisión y declaraba, tienes que irte del pueblo? La Biblia nos detalla qué color, qué tamaño tenían las llagas, las heridas, qué síntomas presentaban. Y en el supuesto caso, porque la ley también hablaba de que en el supuesto caso de que esta enfermedad remitiera y quedaran sanados, pues había todo un ritual enorme, que ya me acuerdo que un día lo compartí aquí en la iglesia, de todo lo que tenía que hacer un hombre o una mujer cuando supuestamente se creía y se le declaraba sano. Entraba en un periodo de cuarentena, tenía que cortarse todos los pelos de su cuerpo, las cejas, la barba, el bigote, las pestañas, y todo eso tiene una razón de ser. Tenía que hacer una serie de sacrificios, en fin, un ritual muy interesante, pero vamos, que no viene al cuento ahora. Pero lo que sí quiero destacar es que eran los sacerdotes del pueblo de Israel los que te declaraban enfermo o los que te declaraban sano. Si te declaraban enfermo, amigo, tienes que irte inmediatamente. No puedes posponer esto para el año que viene, porque cuanto más tiempo tardemos en tomar, peor nos puede ir a todos. En el supuesto caso de que ellos te declararan sano, tenías que entrar en un periodo de tratamiento y confirmar efectivamente que aquello había sido un auténtico milagro. Ahora, si notamos el pasaje, lo hemos leído ya detenidamente, notamos que cuando el Señor le dice a los leprosos, id y mostraos a los sacerdotes, les está dando una orden. Pero ellos no han sido sanados. Ellos no han visto sus manos, sus heridas, sus cicatrices, y han visto que automáticamente han desaparecido. Y bueno, pues tenemos que ir, lógicamente, porque tú dices que has sido sanado, pero el que te tiene que declarar sano son los sacerdotes. No es que mañana te vas otra vez a vivir a la casa con tu mujer o con tus hijos, sino que tienes que pasar previamente por la consulta del sacerdote. Y cuando uno ha sido sanado o cree que ha sido sanado, el ir al sacerdote, pues es lógico. Pero es que ellos no han sido sanados. Cuando ellos reciben la orden de id y mostraos a los sacerdotes, es un acto de obediencia. Ya la fe la han demostrado. Por eso han bajado de la montaña, por eso han clamado al Señor, por eso han ido al Señor y no han ido a otra persona. Todo lo han hecho bien. Pero ahora viene el momento de demostrar que ustedes no solamente son gente de fe, sino que son gente obediente. Y cuando se asocia, cuando se mezcla, se junta la fe y la obediencia, amigo, cualquier cosa es posible. El milagro no se produjo instantáneo, como otros tantos, sino dice, mientras iban, fueron sanados. Es decir, cada paso que daban los iba acercando más al cambio, los iba acercando más al milagro. En nuestra vida ha habido cambios que se han producido radicalmente, ¿sí o no? Algunos sí, en unos más, en otros menos. Pero en nuestra vida ha habido cosas que las hemos dejado radicalmente, de la noche a la mañana. Pero todos estamos en un proceso, todos, absolutamente. Yo creo que tenemos que aprender mucho todavía. Tenemos que aprender a orar mejor. No somos una iglesia fuerte en oración. Sí, oramos, pero no somos una iglesia fuerte en oración. Sí, alabamos, cantamos al Señor, pero aquí hay mucha gente todavía que no sabe adorar a Dios. Y eso es evidente. Y tenemos que por lo menos reconocerlo. Para poder crecer y aprender hay que reconocer. Si no, no somos una iglesia misionera. No tenemos obreros que hayan salido, matrimonios, jóvenes, gente que haya salido de esta iglesia para otros países a abrir campos de misioneros. No somos una iglesia misionera. No somos una iglesia rica económicamente hablando. Somos una iglesia que, bueno, que vamos ahí dependiendo del Señor el día a día, ¿verdad? Hay muchas cosas que tenemos que aprender. Hay mucho camino que tenemos que recorrer. Pero en ese camino se va creciendo no solamente con fe, sino con obediencia. Porque si esta gente tenía mucha fe, pero se hubieran planteado, se hubieran mirado a las caras y hubieran dicho, oye, ¿y para qué vamos a ir a Jerusalén? ¿Para qué vamos a hacer este largo viaje? Pero si es que no ha pasado nada. Mírate las manos, mírate la cara, mírate el cuerpo, mírame yo cómo estoy, si aquí no ha pasado nada. Esto es un disparate, esto es una locura, ir a Jerusalén a mostrarnos a los sacerdotes, ¿a qué? Pero en ningún momento encuentras peros.
Y una vez prediqué aquí, no sé si ustedes se acordarán, un mensaje que se llamaba los peros que hay en la Biblia, que hay un montón. Has trabajado, has sufrido, has probado a los que se dicen ser apóstoles, a las habéis hallado mentirosos, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hay un montón de peros en la Biblia, pero en esta historia ni uno. En esta historia no encuentras a uno solo, de los 10 a uno que dijera, oye, esto es un disparate, ¿eh? Esto no será un emocionalismo, ir a mostrarnos a los sacerdotes, pero vamos a esperar primeramente cambiar, vamos a esperar primeramente ver cambios significativos y entonces vamos a Jerusalén. Pero ir sin ver cambios me parece un disparate. ¿Sabes que en la vida hay creyentes que actúan así? Vamos primeramente a ver y luego vamos a actuar. Y el Señor Jesucristo una vez dijo una palabra muy interesante cuando Él dijo, bienaventurados los que creyeron sin necesidad de haber visto previamente. Por lo tanto, en nuestra vida no solamente tenemos que potenciar y utilizar la fe es un ingrediente y un elemento indispensable, hasta el punto que el Señor dice, sin fe, ya lo sabéis, lo que dice el texto, es imposible agradar a Dios. Pero no nos olvidemos de que mejor que ciertos y determinados sacrificios, mejor que ciertas y determinadas acciones, pues dice el Señor, mejor que todo eso es la obediencia. Porque cuando nosotros estudiamos en su día la vida del primer rey de Israel, de Saúl, Saúl era un creyente, Saúl no era un ateo, Saúl era creyente. Y hay momentos puntuales en los que él va a pedir consejo del profeta Samuel. Y hay momentos en los que hasta se le ve profetizando. Pasó por una persona espiritual, no lo era, pero en ese momento, bueno. Pero sin embargo, la característica fundamental de Saúl es que era un desobediente. Cuando el Señor le da la orden de ir y exterminar a Amalek, de no dejar nada, para llevárselo al pueblo, y cuando al día siguiente va Samuel y le dice, oye, pero no te dije yo que no tenías que traer ni ovejas, ni bueyes, ni nada, ¿esto qué es? Y le echa la culpa a los demás, no, es que el pueblo lo perdonó. No, el pueblo y tú lo has perdonado. Porque si el pueblo en un momento determinado cogió cosas y tú ves que las han cogido, pues para eso estás tú, para decir, no, hoy no se puede coger nada. Pero tú lo has consentido, por lo tanto eres copartícipe de la desobediencia del pueblo. Luego, viendo que por ahí no le van bien las cosas, cambia y entonces lo que dicen, bueno, es que hemos perdonado, el pueblo ha perdonado lo mejor del rebaño para presentarlo en sacrificio al Señor. Y es cuando el profeta Samuel le dice, pero mira, qué sacrificio, pero si lo que tú has hecho no tiene justificación alguna. Es decir, tú puedes presentar 20.000 sacrificios, pero sigues siendo un desobediente. Y mejor que los sacrificios es obedecer al Señor. Y vemos que es una persona que tenía un potencial tremendo, pero echó a perder su vida porque era un desobediente, no porque era un ateo, era un creyente, pero un creyente desobediente. El otro día, cuando teníamos la reunión por Skype con los hermanos de Israel, les compartí acerca del libro de Jonás. Sí, era un profeta de Dios, un profeta verdadero. Hombre, tan verdadero era que el Señor lo llama para que vaya a una ciudad a predicar la palabra, pero se niega, no quiere ir. Va al lado contrario. ¿Por qué? Porque es un profeta desobediente. Luego, incluso una persona puede estar en el ministerio, llamarse pastor, apóstol, profeta o lo que sea, y ser, en el fondo, un desobediente. Incluso hasta vimos en el libro que se enfada con el Señor cuando la ciudad se convierte. Y el Señor, lógicamente, cuando ve que se han convertido y se han arrepentido de corazón, pues los perdona. Y entonces salta Jonás y dice, ve, yo lo sabía. Yo lo sabía que tú eres un Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, grande en misericordia, y yo sabía que los ibas a perdonar. Y está diciendo en otras palabras, es que yo quería que los condenaras. Yo no quería que se arrepintieran y tú los perdonaras. Entonces, ¿pero qué tipo de profeta es ese? ¿Qué tipo de predicador es ese que se convierte en una ciudad entera y se enfada? Entonces, ¿qué es lo que tú querías? Pues que le viniera el palo encima. Y me llamaba la atención que cuando el Señor confronta a Pedro, en aquella conversación que tiene con él en el mar de Galilea, y le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y le dice, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y muchas veces cuando hablamos de este encuentro, de este momento de restauración, pues decimos lo que acabo de decir yo ahora. Pero es que realmente no dijo eso exactamente el Señor, sino que le dice, Pedro, hijo de Jonás. Y ahí nos damos cuenta de que el padre de Pedro se llamaba Jonás. Y lo menciona 3 veces. La primera vez que vemos que Pedro
o que el Señor menciona el nombre del padre de Pedro, como diciendo que eres hijo de Jonás. Y Jonás, sabéis que en vuestra cultura y en vuestra historia bíblica pasó a la historia como el profeta rebelde, como el profeta desobediente, como el profeta que prefirió que lo tiraran por la borda y morir ahogado antes de reconocer que estaba haciendo su voluntad y que se estaba rebelando en contra del Señor. Y que se enfada con el Señor cuando la gente cambia de vida y se convierte. Hijo de Jonás, que tú estás actuando con el espíritu de Jonás. Y cada vez que en nuestra vida hay un acto de rebeldía, cada vez que en nuestra vida, pues claro, negar la fe sería un disparate, sería una apostasía el negar la fe. Eso no lo vamos a hacer, Dios nos libre. Pero desobedecer es mucho más fácil que ser un apóstata. Porque ¿cómo voy a apostatar de la fe? ¿Cómo voy a negar a Cristo que me salvó y me redimió con su sangre? ¿Cómo voy a apostatar de la salvación? Es una cosa impensable. Pero ¿y cuántas veces hemos desobedecido, hermanos? Parece como que no le damos tanta importancia. Sí, el apóstata, oh, madre mía, negó al Señor, traicionó al Señor, vendió al Señor. Y eso lo elevamos a la máxima potencia. Pero es que hay algo peor. Y es ser un creyente desobediente. Y dice el Señor que para Él eso es algo tremendamente, es terrible. Y el Señor no permitió bajo ningún concepto que este hombre siguiera en el trono por ser un desobediente. Luego, lo que para nosotros a lo mejor no es tan grave, para el Señor es gravísimo. ¿Te das cuenta? Y también lo que para nosotros puede ser algo terrible, pues el Señor a lo mejor no le da tanta importancia como tú y yo le damos en alguna ocasión. Así que en este pasaje vemos esa combinación extraordinaria. Fe y obediencia. Y mientras iban, dice la Biblia, que fueron sanados. Sanados a la distancia, sanados progresivamente. Y algo muy importante que se da aquí. Y es que de los 10, solamente uno, vamos a leerlo otra vez, solamente uno volvió al Señor. Entonces uno de ellos, versículo 15, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Se postró, rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Del que menos esperaba, al final fue el que les dio un ejemplo a todos los demás. Jesús entonces le dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Te das cuenta cómo el Señor esperaba que vinieran los 10? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué tremendo, ¿no? Cuando recibimos contestación a una oración, cuando pedimos que el Señor nos guarde en un viaje y regresamos del viaje, o cuando le pedimos al Señor que nos guarde en la carretera y nos guardó, o cuando le pedimos al Señor que nos supliera aquella necesidad, o que se abriera aquella puerta, o que nos llamara aquella persona, o que ocurriera tal circunstancia, después nos paramos y decimos, oye, se lo pedimos al Señor, pero no le hemos dado gracias. Creo que les conté que este verano, cuando estuvimos de vacaciones en la península, fuimos un día, Elena y yo, a Portugal, y allí perdí el móvil. En la frontera entre España y Portugal hay un pueblo donde hay unas murallas muy bonitas y está siempre lleno de gente. Van muchísimos turistas a pasear y hay muchos restaurantes y la gente va a comprar cosas. Y allí se me perdió el móvil. Y bueno, cuando me di cuenta que había perdido el móvil con todos mis datos y los teléfonos y todo, pues uno dice, Señor, ¿y qué hago? Allí oramos una oración tremenda y el teléfono apareció, ¿sabes? Volvimos otra vez a Portugal, volvimos otra vez y entrando por ese pueblecito donde estaba lleno de gente, pues resulta que un chico me llama a lo lejos y creo que oyó algo de la conversación de que estaba buscando un móvil y me localizó y me lo entregó. Y fue un milagro, pero después nos tuvimos que parar y decir, con la misma intensidad con la que te clamamos y te pedimos que nos ayudaras en este problema, con la misma intensidad tenemos que dar gracias al Señor. Lo que no puede ser es que pataleemos, lloremos, nos tiremos al suelo, gritemos, nos revolquemos, pidamos todo tipo de misericordia y todo tipo de verdad, de gestos y de palabras, y luego a la hora de recibir la respuesta seamos incapaces de decir gracias, Señor, porque aquello se resolvió porque tú interveniste.
porque tu nombre fue glorificado y tenemos que ser personas agradecidas. En este pasaje que vemos aquí, que como dije al principio solamente lo encontramos en Lucas, vemos 10 personas desesperadas, pero personas que no tiran la toalla, personas que caminan en una buena dirección, no van a cualquier persona de la época a pedir ayuda, sino van al Maestro, van al Señor, claman correctamente, demuestran su fe, esperan un resultado. El resultado tal vez no fue el que ellos esperaban, ser sanados inmediatamente, pero bueno, es otro sistema. El Señor nos ha dicho a nosotros, hemos oído que una vez le puso la mano encima a un leproso y lo sanó instantáneamente. Bueno, gloria a Dios, pero en nuestro caso el Señor nos pide algo diferente. Por eso, qué importante es descubrir la forma como el Señor quiere tratar con mi vida. No copiar, no imitar, no envidiar la forma como Dios trata a fulano o a mengano, sino tú y el Señor y tú, descubrir la forma particular y privada como el Señor te trata a ti como hijo y como hija suya. Un acto de obediencia. ¿A dónde quieres que vayamos? ¿A Jerusalén? ¿Dónde estaban? El capítulo empieza, o la historia dice, yendo a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Entre Samaria y Galilea ocurrió esto, en un pequeño pueblo, en una pequeña aldea. Y tenemos que ir a Jerusalén. Perdonen, pero ¿y esta pateada? ¿Para qué? ¿No nos puede sanar aquí? ¿Para qué tenemos que ir a Jerusalén? A lo mejor 5 horas caminando, 4 horas, no sé. Horas caminando. Pero es lo que el Señor nos pide a nosotros. Es lo que el Señor nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Yo pregunto, ¿estamos dispuestos a obedecer al Señor en lo que nos pide? ¿Por qué a veces somos tan testarudos y cuestionamos y retrasamos lo que sabemos que en el fondo tenemos que hacer? ¿Por qué? Porque todos dentro de nosotros tenemos un espíritu de rebeldía. Porque todos dentro de nosotros cuestionamos muchas veces lo que no tenemos jamás que cuestionar. Si el Señor nos dijera, ¿queréis que yo te ayude, que responda a tus oraciones? Vete caminando esta noche al Teide de rodillas. Sí, pero Señor, ¿cómo es esto? ¿Pero te imaginas que el Señor nos dijera a nosotros hoy en día esto? ¿Te imaginas que el Señor nos pusiera barro en los ojos y nos dijera, vete a la playa de las Teresitas y cuando llegues allí te bañas? Es un disparate, es una locura. ¿Te imaginas que el Señor nos dijera, ¿quieres que te dé la petición que tienes tanto delante de mi presencia? Pues lo que tienes que hacer es irte caminando de aquí a Weimar. Y mientras vas caminando, ahí vendrá la respuesta. El Señor a nosotros no nos ha pedido esto. Yo creo que somos la generación en la que nunca nos lo ha puesto tan fácil a los creyentes el Señor el obtener respuestas a nuestras oraciones. Y yo veo en la Biblia que hay momentos en los que la gente tiene que hacer un esfuerzo. Aquí tenemos un ejemplo. El pobre ciego que lo manda caminando al quinto pino de Jerusalén, teniendo un estanque al lado como es el de Betesda. Yo veo en la Biblia que hay momentos en los que el Señor le pide a personas cosas que yo no sé, con toda honestidad, si me las pidiera a mí, si yo las haría. Mira tú, por ejemplo, a Abraham, que vive en el sur de Israel, y le dice que sacrifique a su hijo, y no lo puede sacrificar allí en la puerta de su casa. 3 días caminando, hermano. 3 días caminando. Y 3 días después de vuelta. Para subir a un monte a sacrificar a su hijo. Pero bueno, ¿y qué más da matarlo aquí que matarlo allá, que matarlo en la puerta de mi casa, que matarlo encima de la cama? No cuestiona, sino se levanta bien temprano a la mañana, se pega 72 horas caminando. Un señor ya mayor, que podía decir, pero Señor, pero yo tengo otras cosas que hacer. Tengo criados, tengo una mujer, tengo otras cosas que hacer en la vida. 3 días caminando. Pero él aprendió a obedecer a Dios. Y aprender a obedecer cuando lo tenemos claro, o cuando nos va a favor de la corriente, o cuando nos gusta, eso no cuesta nada. Pero yo creo que nuestro nivel de madurez se demuestra no tanto por la fe que tenemos. Porque fe, si no tenemos a estas alturas fe, pues menudo problema tenemos. Yo creo que el problema que tenemos hoy en día los cristianos no es tanto con la fe, sino con la obediencia. Porque la fe es como algo abstracto, ¿no? Decimos que tenemos fe y no tengo que hacer nada para demostrar que la tengo. Pero la obediencia, sí tenemos que hacer una serie de cosas para demostrar que verdaderamente somos creyentes obedientes. Y es ahí donde se marca la diferencia. Porque una fe que no actúa en obediencia es una fe muerta. Entonces puede ser, no digo que siempre sea así, pero no puede ser que hay cosas en nuestra vida que aún no se han resuelto, respuestas a oraciones que aún no han sido contestadas,
Porque sí, tenemos fe, se lo hemos pedido al Señor, pero no estamos actuando como el Señor nos pide que actuemos. Entonces no detengamos bendiciones de Dios para nuestra vida por nuestra falta de obediencia al Señor. Porque la obediencia es lo que marca la diferencia. Cuando el Señor ve que estamos dispuestos al esfuerzo, dispuestos al sacrificio, y yo me pregunto, ¿hasta qué punto nosotros estaríamos dispuestos a sacrificarnos por su obra? ¿Hasta dónde seríamos capaces de llegar? ¿Hasta dónde seríamos capaces de esforzarnos? ¿Hasta dónde seríamos capaces de aguantar, de obedecer y de ir en actos de obediencia? ¿Hasta dónde? Cada uno de nosotros evidentemente es un mundo, no hay dos iguales, eso está más claro que el agua. Esto es como los hijos, puedes tener 20 y los 20 son diferentes. En las ovejas pasa lo mismo, en las iglesias pasa lo mismo, no hay dos creyentes iguales. No hay dos creyentes, aunque lleven toda la vida en la misma iglesia, con el mismo pastor, en la escuela dominical, en los jóvenes, pero no hay dos creyentes iguales. ¿Hasta qué punto nosotros estaríamos hoy dispuestos a esforzarnos y a sacrificarnos por la obra del Señor? ¿Hasta qué punto? Bueno, pues es ahí donde yo creo que tenemos que madurar. Porque si yo les pregunto, hermano, ¿ustedes tienen fe? ¿Qué responderían ustedes? Sería bueno que me respondieran. ¿Qué tal está el tema de la fe? ¿Verdad que no hay problema? Claro, ¿quién va a tener problemas con la fe? Además, ¿quién sabe cuánta tienes o cuánta no tienes? Y eso es una cosa que solamente ve el Señor. Pero ¿y la obediencia? Hermano, que mañana hay que venir a pintar a la iglesia. Ay, amigo, ¿y por qué tengo que ir yo? Hermano, mire, que mañana hay que hacer tal cosa. Mire, hermano, que tenemos que echar una mano para tirar esto para adelante. Mire, hermano, que tenemos... Ay, amigo, es que es ahí, es que la fe y el cantar, gloria a Dios, y cada uno con la suya, y no pasa nada. Pero es en los actos, es en las acciones, es en el esfuerzo. Y quiero solamente terminar diciendo algo. Cuando el apóstol Pablo dejó de pastorear la iglesia de Éfeso, que ya sé que era complicada, una iglesia muy grande, una iglesia, fíjate tú lo que te voy a decir ahora. El día de la despedida, después de 2 años de arduo trabajo en la iglesia de Éfeso, dice Pablo algo así tremendo. Imagínate si yo lo dijera hoy, imagínate. Hermano, yo sé que después de mi partida entrarán en este rebaño, en esta congregación, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Bueno, se entiende, no está pastor, no está Pablo, seguramente algunos aprovecharán el vacío para meterse, no, pero espérate, es que hay más. Dice, y también sé que después de mi partida, de entre vosotros, no de fuera, de entre vosotros, se levantarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Madre mía, menudo futuro. Y ahora dice Timoteo, y ahora yo me voy, pero tú te quedas. Y él ha escuchado el mensaje de despedida. Pobrecito Timoteo. Timoteo habrá dicho hoy, ¿no puedes dejar a Tito? ¿No puedes dejar a Silas? ¿Me tienes que dejar a mí a bailar con la más fea? Claro, el pobre Timoteo se enferma del estómago al poco tiempo, eso es normal. Los nervios, al poco tiempo lo empiezan a menospreciar, al poco tiempo lo empiezan a infravalorar, tú eres muy joven, tú no tienes experiencia, tú no sirves para nada, y seguramente le habrá dicho a Pablo, Pablo, sácame de aquí, que mira que me van a comer esta gente, mira que no sé qué, que no me valoran, que si soy muy joven, que si soy muy debilucho, que si no sé qué, y Pablo le escribe una carta y que le dice, esfuérzate, amigo, pelea, lucha, echa mano de la vida eterna, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, evita discusiones y problemas, evita todas esas cuestiones. Tú cumple con tu ministerio, predica con ganas y sin ganas, eso es lo que significa tiempo y fuera de tiempo. Y no le da ni una rendija de posibilidad para decir, bueno, aleluya, me salgo de aquí corriendo, sino que le dice, esfuérzate, pelea, lucha. Timoteo, hombre de fe. Pablo estaba orgulloso de él, pero tienes que demostrar tu fe, amigo. ¿Y cómo tienes que demostrar tu fe? Aguantando. Y tienes que demostrar tu fe con el esfuerzo y con el sacrificio. Hasta ahora no has demostrado nada. ¿Qué vas a demostrar? Si el que predica, el que comparte, el que abre la obra, el que se lleva los palos, al que meten en la cárcel, al que apalean, al que escupen, al que apedrean es a mí, siempre es al mismo. Pero ahora te toca a ti, y ahora te toca a ti coger el testigo. Yo ya estoy pronto, dice Pablo, el tiempo de mi partida está cercano, pero ahora eres tú el que tienes que pelear y luchar y batallar y dice, y lucha legítimamente, y pone el ejemplo del atleta, y pone el ejemplo del agricultor, etcétera. En otras palabras, la fe se demuestra con los hechos. Las palabras no sirven de nada. Y hay momentos en los que cuando una iglesia empieza, pues sí, todo el mundo habla y todo el mundo propone y todo el mundo sugiere, y eso está muy bonito y está muy bien, pero con el paso del tiempo una iglesia que madura,
Una iglesia que crece y una iglesia que avanza no es la iglesia que habla tanto, sino que hace más de lo que habla. Y yo creo que nosotros, queridos hermanos, hemos llegado ya a un punto en nuestra vida particular, ministerial y como congregación en la que tenemos que darnos cuenta de que la fe lo tenemos superado. No es que tengamos una fe a prueba de bomba, ni seamos un experto en fe. No tenemos una fe, pues, como tiene que estar, bien. Pero lo que tenemos que trabajar más es en nuestra obediencia, en nuestro esfuerzo, en nuestro sacrificio. La obra del Señor tiene que ser una prioridad, no algo secundario. No podemos venir de excursión a la iglesia. Tiene que ser una prioridad. Very much, very richly. I greet you from the beautiful city of Cuenca. Here we are in a campsite in a really beautiful place. And I currently have it 7 in the afternoon here on the Iberian Peninsula. 6 o'clock in the evening on the Canary Islands. Well, each one of you can check the time you have in your respective countries. It is a pleasure to be live with every one of you in this online pastor. I repeat, from the city of Cuenca. We have received, as always, a great many questions, mostly from the Bible, and that makes me very happy because here, as we have said on many occasions, that it's all about getting people to study the Bible, to read the Word of God, and logically, when one goes into the words on the page, into the Word of God, as you go, questions arise, and here we are, with the Lord's help, as every week, to respond to each and every one of the questions we have received. If you don't mind, I'll ask all of those who are already connected that we join in prayer and ask for the blessing of the Lord to direct and use this program, and so that all of us will be edified in the Spirit of God, the Holy Spirit, to enlighten us and give us the wisdom needed to be able to give answer to the questions that you have sent to us in these days. We pray to the Lord. Blessed Heavenly Father, thank you. Thank you wholeheartedly because of how good you are, for how faithful you are being to us, Lord. Thank you for this new opportunity you give us to be able to come into contact with so many brothers and sisters from many parts of the world who have the desire to learn from you and your word. Enlighten us, O Lord. Give us wisdom from above so that we can answer and clarify the doubts that your children have about certain passages and texts of your word. We put this time in your hands, direct it, and let it be of a blessing in the sovereign name and blessed of Jesus. Amen and amen. I would first like to thank all brothers and sisters, to all of you who are praying for us and who tell us that they are doing it so that the Lord, this first journey of missionary work, that we are doing well to protect us, to use. And I want to tell you, for the peace of mind for all of you, and as testimony that this is exactly what is happening. God is watching over us. He's blessing us. He's using us, and we are very, very grateful for the number of brethren in our virtual church that we are getting to know for some time now, that we are going from village to village, from town to town, from province to province, meeting many brothers. Yesterday evening, Sunday, we had in the morning the opportunity to meet for the first time, and also among them a group of beautiful sisters in the city of Valencia. And apart from that, later in the afternoon, we were sharing via the internet the word in direct, so that all brothers and sisters of our church in Santa Cruz de Tenerife and anywhere in the world who was connected, so that they could listen to the live message. If you like, we will start to respond and share the word of God with you. All there are, or still are, unfortunately, congregations, ministries that continue teaching something that from the point of view of a biblical view of the word of God is real heresy, a real barbarity to say to the children of God, washed by the blood of Jesus Christ, bought with the price of blood, who have yet to repent or ask forgiveness for those sins of which the Lord forgave them a very, very long time ago. So that if anyone is in Christ, a new creature is. The old things passed, and here everything is made new. Still, in some congregations, in some ministries, they're celebrating meetings, celebrating services,
Gatherings where they tell those who are bought and redeemed by the precious blood of Jesus Christ, whose names are inscribed in the book of life, that they have yet to apologize for some sin of their ancestors, or free themselves from some demon that is still out there tormenting us, or curses of the past. What a nonsense. What an insult to the work of Christ. What an insult to the perfect and marvelous work of Christ. When he died for us on the cross of Calvary 2,000 years ago, he forgave us, or he did not forgive us. We are either new creatures or we are not new creatures. We are born again, passed from death to life, or we are still dragging curses from the past. When the Word of God says that our Lord Jesus Christ became cursed for us, so that we inherit blessing always, or almost always, they go to the famous text of Exodus chapter 20, where it says that God visited the wickedness of the parents of the children up to the third and fourth generation. And here they stop, and here they stop, and mutilate the biblical text and manipulate the word of God and therefore to the church. Keep reading, please. Those who teach and share these barbarities. God visits evil on children up to the third and fourth generation of those who hate me, not of children of God. 1,000 generations shall be blessed of the just. You hate God, therefore it is not for you. If you love God, those who love God, all things help them to be well. Do not pay attention, nor be afraid, nor be fooled or manipulated by whoever they are, whatever the name of the pastor or apostle, because of course that's another one nowadays. He who is not an apostle is nothing, or is worthless because it has been in fashion lately. Oh well, for some time now. The issue of the apostle, in short, I never get tired of saying that the Bible is our manual of instructions, and that here of what it is about, obedience and believing God. Methods and fashions come and go. In its time it was Argentina, then they went to Toronto, then to Korea, then to Pensacola, then to Colombia, and then to I don't know what country next, but I think it's quite clear that the Lord Jesus Christ says that he who is in Christ is new. You do not have to apologize to the Lord for the sins of your father, nor of your grandfather, your great-grandfather, or your great-great-grandfather, nor of your ancestors. Your life and your relationship with God is personal. And the children shall not bear the sins of parents, and parents will not bear the sins of the children. No more teaching lies, no more extracting texts and misrepresenting them and distressing people, and to make them live in fear and slavery, instead of in the glorious freedom of the children of the Lord. We are free so that if anyone who is in Christ a new creature is, all things passed away, and here everything is new. Fact, whether you believe it or not, that is so, or not so, or that it is necessary to add something more. Therefore, my dear brothers and sisters, who have the misfortune of being under these ministries in those congregations where they infuse terror, where they instill fear, and something else, another thing I would also like to see mentioned. As these meetings, as these congresses, as these conventions, you must first go to the checkout. The corresponding offering has to be given, or the respective tithe must be agreed upon. I don't know with whom, the apostle, the prophet, or who knows with whom. Let's read more of God's word. Let's believe more in God and in his word, and stop manipulating the people, and to stop deceive us. No longer deceive us with these human methods, these pyramid schemes. The only thing they are trying is to make life difficult for people, rather than helping people to be free, to enjoy their life, their relationship. The Lord stressed out people, numbers of families broken because they are all day long involved in activities, forget to attend to their husbands, their wives, children.
in short, to their families, when the number one, the main thing in life is our God. Second, family. And thirdly, God's work. How many have lost their children? How many have lost their children for attending God's work, for attending someone else's vineyard and neglecting mine? If you win the whole world and you lose your children, I don't know with what moral authority some people climb on the pulpit to tell others what they have to do, when they at home have not lived and are not experiencing the God helps us to take care of us, using our influence, our pastoral authority to be teaching people things that are not. Thus, the born-again believer is not dragging any curse. If your father was an alcoholic, your grandfather was a murderer, or your ancestors were criminals, that's not your business. Christ has cleansed you. Christ has transformed. Christ is with you, and no one will be able to cope with you. Every day, the Lord protects you. The Lord takes care of you, and the blessing of God and the good things will follow you all the days of your life. What they teach you outside of this, of it's not in the Bible, don't believe it. Don't practice it, and do not be part and support this type of teaching that is totally unbiblical. Not to say real heresies. In the past, Protestants spoke of the heresies they committed in other groups. Religious people today, which seem unbelievable in many evangelical circles, they teach and practice real barbarities and heresies, and even some practices almost seem like witchcraft, more than psychology, and systems of the world that have nothing to do with the gospel of the Lord Jesus Christ. Well, there's that. On the other hand, some people, yes, a group of people, tell me, even though the question is asked by one person, but represents a group, tells me what difference between this figure of diction called type, though the Bible talks about a figure or shadow. Good. We're talking about practically the same thing. In our language, Spanish. Spanish is a tremendously rich language and broad in terms of adjectives, so that both when we read the figure of speech, for example, the lamb in the Old Testament sacrificing on the altar is a type of sacrifice of Christ. The tabernacle in the Old Testament is full of types of shadows, figures of what will occur in the future in the figure in the person of our Lord Jesus Christ. We are therefore talking about virtually the same type of shade, figure, David, because they are not only utensils, not only animals, but also not only things. But there are also people who, in a sense, we can see in them a type of Christ. For example, Joseph, rejected by his brothers and then exalted to levels, blessings the whole world. We also have the case of David and others, Old Testament characters. Thus, we are talking about practically the same thing. On the other hand, there's also a brother who asks us about chapter 10 of the Gospel according to St. John. Let's read, if you have your Bible at hand and want to read with me the portion. That would be very good. Open your Bible in John chapter 10, from verse 34 onward. It says, Jesus answered them, even though we would have to read from 33. The disciples said to him, but the Jews answered him, saying, for a good work we do not stone you, but for blasphemy. And because you being a man make yourself God. And Jesus answered them, is it not written in your law, I said you are gods? And if he called them gods, to whom the word of a God came, and the scripture cannot be broken. Do you say of him whom the Father sanctified and sent into the world, you are blaspheming? Because I said, I'm the Son of God. If I don't do the works of my Father, don't believe me. But if I do, though you don't believe me, believe in the works, that you may know and believe that the Father is in me and I'm in the Father. Here now, there's something that perhaps is priori in the Bible. In Spanish, it's not appreciated. The Lord Jesus Christ is quoting Psalm 82, verse 1. Where it says, the word of the Lord God is in the meeting of the gods, in the midst of the gods judge. And of course, one says, but yes, there's only one God, because the Bible says that God is sitting in the meeting of the gods.
The word that is used there is in the original text the word Elohim. Elohim, that's the name that God receives in the first verse of the Bible, Genesis 1.1. Says in the beginning, God created the heavens and the earth. Bereshit, Yara, Elohim. Through this, the first name that appears in the Bible that makes reference to God is Elohim. But it's a term. It's an all-purpose word. The Ten Commandments. When it says, no, you will have strange God before you. You will have no strange God before me. The same word, Elohim, appears. It is to say that the word or the term to talk about God, the living and true God, in that it is one. One is used. In Exodus chapter 20, to talk about God, images, false gods, those who worship people or some people, and also in Psalm 82 verse 1, to make reference to be judges, in that case they are referred to as Elohim, because they exercise justice, which is a characteristic of our God. Because of that, the Lord Jesus Christ, what he is saying to the Jews is that in the law, or in the word of God, it says God are judges. You are true. It is not that there are gods. There's only one God, and to him only we worship, honor, and serve. Truly, that is what meant by the word that is used, Elohim. And it is, I repeat, a multi-purpose term that can be used for different things depending on the context. One has to realize logically, in the original text, what is referred to, referring to the living God, to false gods, carved images, to the judges, and to Lord Jesus Christ, logically. Knowing this text, he uses it to say to the Jews, well, I said, I am a son of God, and you have nothing against me for saying such a thing. Because in the law, it says, you are gods too. There's a play on words, let's say a little shaking up the consciences of religious people of the time, that the religious people seem to know a lot, but when push comes to shove, they knew little or nothing. Well, there's one person reading Psalm 45. Well, let's go to Psalm. He says, or rather ask, whether in that psalm a reference is made to Mary. Well, you have to have a lot of imagination. Believe me, it takes a lot of imagination and forcing it a lot, this text, to say what is not said in order to teach, what is not taught in Psalm 45, entitled, A Song from the King's Wedding Feast to the Main Musician, is more than a deep learning. As it says here, is a song that it is sung at weddings. It is not making a reference at any point in time in any of the passages. In no passage of the scripture a reference is being made to Mary, the mother of our Lord Jesus Christ. An absolute, not even the queen who's mentioned here. Mary, because although men have called Mary the Queen of Heaven, in the Bible no such title appears for Mary. Mary at any point in the scripture is mentioned. Is named as the Queen, the who sits at the right hand of God the Father. That's hearsay. That's what it is. It's barbaric. It's absurd. He who sits at the right hand of God the Father is our Lord Jesus Christ. That is he who sits at the right hand of the Father. That's what the Bible says. Not Mary, of course. I know that it has been thought that Mary is at the right hand of God, the Father, but that is not in the Bible. That is invented by man, that of the Queen of Heaven. It is a title that man have given to Mary, but has not been given by God in his word at all. Therefore, Psalm 45 is a song which was sung at weddings and was referred to King's wedding, but at no point does Mary appear anywhere, nor her legacy, and in no way, and I want to make this clear, Mary is recognized as queen, queen of nothing, neither queen nor princess, a powerful and precious instrument in the hands of the Lord, an exemplary woman without a doubt, worthy of imitation, of obedience, of submission, of how she gives her body so that the Messiah can be born of her. But she was already rejoicing in her Savior, because she was a sinner. Yes. She was a sinner because inasmuch
as all sinned, including Mary, including men and women, because all have sinned and all are destitute of the glory of the Lord. She also needed to receive the forgiveness for her sins. I know that this shocks. I know that this collides head-on with the teaching that some have received in their earliest childhood, but forgive me, I have to teach the Bible, not what some would like me to teach. Therefore, neither Mary is a queen in the Bible, and Mary is not sitting at the right hand of God, the Father. And Psalm 45 makes no reference whatsoever to Mary. It's but a chant that is sang at weddings, right? To King David, to King Solomon, but in no way, at no time, at any time, would love in any case that wonderful, washed and bought by the blood of the bridegroom of Jesus Christ is the church. The church is always treated in a female gender. My beloved girlfriend, my wife. But Mary has to be part of the body of Christ, part of the church. She's not oblivious to all that God has already done, all that God demands, because like any human being, no matter how saint, how good, how submitted to the will of God, she was neitherly exactly like Peter, like Thomas, like Abraham, Moses, David, Solomon, etc. A Savior, and also the Lord Jesus Christ, his Son, died on the cross for her because she too needed to be redeemed like all human beings. And this does not detract from, takes nothing away from Mary or her importance, because it has or detracts no value that it has, but simply places the biblical characters, Mary, Moses, or whoever in the rightful place. And the Lord your God you shall worship, and him you will only serve. And all that I am, teaching contrast you with the Bible. And if it is the Bible, my friend, there's nothing to question. We say amen. And obey God. And if it's not Bible, then do not pay any attention to it, because we only obey and submit to what the Word of God says, and also, of course, to what they teach and say, men, as long as they are subject to the Bible, the Word of God, and not contradict the Word of God. Well, on the other hand, there's a person who says that when those who are never asked burnt offerings and sacrifices to the sons of Israel, but it says, but then I see in the Pentateuch, in the law, that yes, they were asked. Well, they were asked. Later, when they came out of Egypt, they were not asked, the children of God, any kind of slaughter. They crossed the Red Sea, and 50 days later, at the famous fest of Pentecost, when 50 days later at Mount Sinai, when Moses gave to the people of Israel the law, the 10 Commandments, the Torah, and there the Lord does stipulate a series of sacrifices and offerings that would later be carried out in the tabernacle and later in the temple. But when they left Egypt, they did not, absolutely nothing was asked of them. Therefore, there is no contradiction. The Lord did not ask for offerings, did not ask for sacrifice, did not ask for expenses when they leave Egypt. It was later that all that was established and was perfectly recorded in the first 5 books of the Bible. Okay, when Moses comes down from the Mount Sinai and then delivers the law to the people of Israel, logically, nowadays not even the people of Israel can present sacrifice, because the only place where sacrifices could be presented was in the tabernacle or in the temple of Jerusalem, and there's neither one nor the other. Another 2,000 years, the Jews, the religious Jews, haven't been able to offer victims, sacrifice, holocaust of animals. And then I wondered at one occasion, a person, how do they believe their sins to be forgiven? It's very interesting, this question, because the only way to honor the law of receiving referral from sins was by shedding the blood of animals. If they can no longer do so, and do not believe in the New Testament, and do not accept that Jesus is the Messiah, will have the no man's land. So here, the only solution left is accept that the Lord Jesus Christ occupied our place on the cross of Calvary, dying for our sins by pouring out his precious, powerful and blessed blood, and cleansing us from all sin, so that let us live in the glorious freedom of the children of God. And go back to what I said at the beginning of this program.
Let's teach the people of God, to the brethren, the children of God, to live, to enjoy the freedom we have in Jesus Christ. Do not teach things that bring fear and terror and insecurity in the children of God, but to the contrary. The happiest, most confident, most satisfied, most fulfilled people in life have to be us, Christians, the children of God, because for that Christ died on the cross, to take us from glory to glory, from victory to victory, and from blessing to blessing. Ask someone why God chose the people of Israel. Interesting question indeed. It was not the best village. Nobody wanted them. There were a handful of slaves in the nation, foreigners in Egypt, and the Lord loved them. The Lord chose them not because they were the best, but perhaps because no one would buy them, because nobody wanted them. But the Lord, to the vile and the least appreciated ones, is the one he chose to shame the wise men and this world and the people of Israel when they were in Egypt, were not at their best at the time. Contrary, they had lost their freedom. They had, in the time of Joseph, become slave to be a terrible Pharaoh, a few very hard centuries where many lost their lives, slaving from sunrise to sunset without any rights or entitlements whatsoever, opportunity to enjoy life. God fell in love with them. He bought them. He redeemed them. He took them out. He brought them to the promised land. And many times they were not as faithful and grateful as they should have been. Soon turned away from the path of the Lord God, who had bought them and redeemed and turned them behind the Baals, and worshipped every idol in the world. Milcom, Chemos, Baal, Ashtaroth. So many images, but God was always behind them. God was always looking for them. God was always sending prophets. Some were killed, others stoned, until finally he sent his only begotten Son into the world, the real Messiah. And he also was rejected. Not all, but many of them do. It's the eternal question, not why God loves a nation so much, who have not paid him many times as it should have to have reciprocated God's love. But so is our God. So in our God we reject him and he loves us. We turn our back on him and he's looking for us. We turn away from his ways and grow cold, and he always sends something to someone who shake our consciences so that we return to the blessed love of God. Blessed faithfulness of the Lord, who forgives, lifts us up, restores us, and gives thousands of opportunities for you to serve him and for us to honor him. And we also bless the people of Israel, that with all their faults, God loves them and has a covenant, has an eternal covenant with them, and whether or not they are going to end up accepting the Messiah, because as I was talking to my wife Elena on the road, I told her a lot cost them to uproot from their hearts. The people of Israel's the tendency of idolatry, right? But the destruction of Jerusalem, the destruction of its walls, the temple, 70 years in captivity in Babylon, the tendency towards idolatry was cut off, that the Israelites had for centuries, and in the end had to recognize that idolatry is an abomination in the sight of God. Well, then someday Israel will recognize, believe me, and many will see, Israel will recognize that Jesus Christ is the King of Kings and the Lord of Lords, and they will in the end recognize him and ask for forgiveness, and will watch and mourn that they crucified and rejected the true Messiah. But the Lord will have mercy on them, as he always had and always will have, and will forgive them, and they will recognize that Jesus is the true Messiah. We wait that glorious day. Blessed be God. We have a question from a brother from Argentina, and he says the following. We are doing a course in theology at the International Faculty of Theological Education, and they have taught us that the Holy Spirit is a person, because he teaches, because he testifies, because he speaks, because he sends workers, because he allows things, because he appoints leaders, etc., etc. You can be lied to. You can be tempted.
What is your opinion? Because on one occasion, I remember this one brother, Mario from Argentina, I said that the Holy Spirit, more than a person, what I said, and I repeat and I reiterate, that the Holy Spirit is God. It is true that the Holy Spirit hears, the Holy Spirit feels, the Holy Spirit does many things that resemble things that human beings do. But for me, the Holy Spirit is not a person. I am a person. I breathe, speak, feel, walk, can be sad, can be pleased. Right, but to compare the Holy Spirit and say he is plain and simply a person, it seems to me that is not being clear. And it doesn't matter if you study at the Faculty of Theology of wherever, the Holy Spirit is, according to the Bible, God. He is called the Holy Spirit. He's called the Spirit of God, called the Spirit of life, the Spirit of adoption, Comforter, is called the Spirit of truth. But to say that the Holy Spirit is a person, because then by the same token I could say that since the Holy Spirit is a person who's limited in space and time, because a person cannot be in two places at the same time, if the Holy Spirit is only a person, he will be tired, have to sleep, have to eat, breathe. Therefore, we cannot say that the Holy Spirit is a person, because he feels, because he speaks, because it names, as you say here, leaders. But also, a person does much more than that. So, to limit, let us say, the Holy Spirit to the adjective person, for me that is not correct. I reiterate what I have said, what I said today. The Holy Spirit is God who does things that are typical of people. I agree, but he is much more than a person. Glory to God that he is much more than a person. Because a person cannot be everywhere at the same time. The Holy Spirit, yes. When I go to the Father, I will pray to the Father that he may send you the Comforter, so that he may be with you forever and ever. The Holy Spirit was with Peter, Thomas, Santiago, John, Paul, with me, with you, thousands and thousands, millions of siblings at the same time. That cannot be done by one person. The Holy Spirit is permanently everywhere with all the children of God. Our bodies are the temple of the Holy Spirit, and a person cannot be everywhere at the same time. Therefore, the Holy Spirit is God. If some want to say that it's good that the Holy Spirit is a person, because I'm not going to argue with you. No one who has such a stance, shall we say, theological or the personal opinion, but I reiterate myself. I believe that the Holy Spirit is God, and I give glory to God, worth redundancy, that the Holy Spirit of God, because if he wasn't God, if he would simply be a person, we are in trouble, because people can be here today and tomorrow not. But the Holy Spirit will be with us every day, always, because he dwells within our hearts. And for the sake of that, he can reveal to us things about the future. That's why he accompanies us, comforts us, encourages us, strengthens us, guides us, because he is God. And from the beginning it was. And no person had been in the Garden of Eden, in the Garden of Gethsemane, in the upper chamber, in the desert, in the churches. No person can be in every of those parts at the same time. But the Holy Spirit was there in Genesis chapter 1. The Spirit of God was there. He was taking an active, direct part in the creation of the universe, of the earth, right? And has always been and will always be, because he is eternal, because he is God forever and ever, for the centuries. Amen. Blessed be the Lord, dear brothers and sisters. As today's conclusion of this program, I would like to tell you that what is important in the life of a Christian is to know God, serving God, searching the Bible of the Holy Scriptures. And in that way, we are going to avoid being cheated, that they will teach us false doctrines, because the false doctrines, false prophets, false teachers in some evangelical circles have an extraordinary platform to introduce their venom and thus bring to the fickle souls and those with little biblical knowledge and those with little biblical stability in the Lord to ruin by that in these end times where false teachers will be abound, false apostles, false messiahs, false anointed. How important it is to be filled with the Word of God.
so that in that way we do not say amen to all that is said, so that we do not swallow everything that is being said, but that we can say that is not of God, and I once said that we should imitate a little bit those Jews of Berea who, if you search the scriptures every day, see what Paul thought them was really like that or not like that. It's not like the one who once wrote to me, and he said to me, it's not that we don't have to be as those of Berea, because everything was questioned. Nothing further, but nothing further from the truth. We have to. Searching the scriptures is our duty, is our obligation. And as pastors, we have to tell the people, bring your Bible to church. Check whether I preached from the pulpit is biblical. If what we do in the camps, if what we do in the meetings, if what some people do in retreats at conventions, check it with the light of the Holy Scriptures. And have the freedom to tell him, excuse me, what you said, what you are doing is not biblical. It's not correct. Have you ever wondered why you preach what you preach? What you do, why you believe what you believe? Don't you think that your whole life you've been looking for some kind of magical wand, system, method that will bring explosive growth to your church and thus be an important and renowned person? Because you can boast of having and having? Well, I'm more than to have. What I prefer is to be, because you can have big churches, you can have a ministry recognized before men, but the important thing is that we are recognized before God, because many are great before men, but before God, says the Lord, that someday, at some point in time, the Lord would say to more than one, "Depart from me, ye work of iniquity. I have never met you, even though you present me your CV in your name. We did this in your name. We did that." The Lord will say, "I personally do not know what you're talking about. I never met you, so keep an eye on that patch. We will discover the word of God. We will not let's move away from it. And the Lord thy God shalt thou worship, and him only will serve, and not the man, not the pastor, not the reverend, not the one of the moment. But we only follow God." And at that moment, when you are up there preaching the word, call yourself a pastor, reverend, apostle, I don't care. With the issue of titles, I've never had no problem, nor do it interest me. But at the moment, when we see a person who departs from the word of God, who practices things that may give us success to some people out there in other countries, to me it's the same. What is done in other countries, what I'm interested in is what the Lord teaches me and asks me in his word to do. And you can have success in some things. And yes, no doubt that some things of the world are very successful. But that does not mean that they have the backing and God's blessing. Because not all prosperity comes from God. Watch out for this. Not all prosperity and not all growth has been produced by the Lord. Be careful with that. Let's not be naive and fall into traps. Yes, of course it works. Drug dealers also earn money. A lot of money. And that doesn't mean that it has the backing of God. And the trafficking in human beings, prostitution, and many things, terrible things that are done out there work. And they give a lot of money, millions. But we are not going to prostitute, nor are we going to make a big deal of material things, but correct and adequate use. Because having the support and cover, we are happy with this. And no one who militates is entangled in the business of life, because it is, believe me, that I have already met a few of them today, who have become entangled in the business and have ended up in ruin, losing their family, losing their ministry, and losing what little or much they had. So let us serve the Lord with joy and gladness. And we shall say, "Thank you, Lord, for you are my shepherd, and with you I shall lack nothing." Now, let's go to our God. Blessed Heavenly Father, thank you in this evening, my God, for this privilege that you have given me to spend one more day with my brothers. Thank you, Lord, because you are faithful. God, a God of love, a God who gives us much more than we ask for or we understand. And we seek the kingdom of God and his justice. All other things will come in addition. Sir, we are not going to behave like Gentiles, looking for the things, but seeking you.
worshiping you, honoring you, and serving only and exclusively you. Thank you for each of my brothers and sisters who have been online this afternoon, and others who will do later. Bless and watch over our lives in the name of Jesus. Amen and amen. My dear brothers and sisters, from this beautiful spot here in the city of Cuenca, I bid you all farewell, thanking Him for having been in this online pastor, that the Lord will bless you. Thank you for your prayers. Thank you for your support. We will be here a few more days. The next stop will be the city of Zaragoza. May the Lord keep you all a good evening, a good day, and be faithful to God. Never stray from His ways nor of His word. Enjoy your relationship and your communion with God. Blessings to all my dear brothers.